Tu peor enemigo no es el que te traicionó. No es quien te abandonó ni quien te humilló, ni quien te hizo dudar de ti mismo. Tu peor enemigo está más cerca. Vive dentro de ti. Se oculta detrás de tus decisiones, tus opiniones, tus miedos. Tiene la capacidad de hacerte sentir superior o completamente vacío. Ese enemigo invisible se llama ego. Y lo más peligroso del ego es que no se deja ver fácilmente. No se presenta como una amenaza directa. Se disfraza. A veces, parece ser tu mejor amigo, el que te defiende, el que sabe, el que siempre tiene la razón. Pero cuando lo escuchas, te separas de los demás. Cuando lo obedeces, dejas de escuchar al alma. Cuando lo alimentas, terminas siendo esclavo de una ilusión. Bienvenido a este viaje profundo. Hoy vamos a descubrir qué es realmente el ego, porque las enseñanzas más antiguas del mundo lo consideran el verdadero obstáculo del despertar espiritual, y cómo puedes empezar a liberarte de él. Prepárate, porque tal vez no vuelvas a verte a ti mismo de la misma forma después de escuchar esto. Esto es Cuentos del Dharma, un canal creado para quienes buscan ir más allá de la superficie. Si estás aquí, no es casualidad. Tal vez tu alma te está llamando. Quédate hasta el final, porque en estas palabras puede estar el comienzo de una transformación profunda. Imagina por un momento que tu mente es un lago. Cuando está en calma, ¿puedes ver el fondo? Todo es claro. Pero cuando hay viento, cuando hay tormenta, el agua se agita y todo se vuelve confuso. El ego es ese viento. Agita tu percepción. Te impide ver lo que realmente eres. Las enseñanzas antiguas, desde el budismo hasta el cristianismo místico, pasando por los Vedas, el sufismo y el taoísmo, coinciden en algo esencial. El ego no es tu identidad verdadera, es una construcción, una máscara. El ego nace del miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no ser amado. Miedo a desaparecer. Y para protegerse, crea una historia. Una historia que te cuenta quién eres, aunque no sea cierta. Te dice, eres lo que piensan los demás. Te dice, vales según lo que logres. Te susurra, necesitas tener más, ser más, demostrar más, y tú lo crees. Pero cuando el ego toma el control, empiezas a actuar no desde tu esencia, sino desde la defensa, desde la comparación, desde la separación. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces las discusiones no nacen de hechos reales, sino de la necesidad de tener la razón? ¿Cuántas veces el orgullo no deja lugar a la empatía? ¿Cuántas decisiones has tomado solo para proteger tu imagen, aunque por dentro supieras que no era lo correcto? Eso es el ego operando. Pero no te culpes. El ego no es un enemigo que deba ser destruido con violencia. Es una parte que se formó para sobrevivir, para adaptarse, para protegerte cuando eras más vulnerable. El problema es cuando dejas que esa parte gobierne tu vida. El ego necesita control, necesita atención, necesita validación constante. Y cuando no la obtiene, sufre, se siente herido, reacciona, grita, se defiende, culpa, ataca. Pero tu alma no necesita demostrar nada. No necesita que la reconozcan, solo necesita ser. Por eso, las enseñanzas antiguas no te invitan a matar el ego, sino a observarlo, a reconocerlo, a ponerlo en su lugar. El Buda lo llamó mana, el sentido de superioridad o comparación. Krishna lo describió como la ilusión del yo separado del todo. Jesús lo confrontó cuando habló de morir a uno mismo para nacer de nuevo en el espíritu. En lo que sigue del video, vas a descubrir cómo identificar al ego en tu vida diaria. Cómo actúa en tus relaciones, cómo se disfraza incluso de espiritualidad y, lo más importante, cómo comenzar a vivir desde un lugar más libre, más auténtico, más conectado con tu verdadera esencia. Porque el propósito no es eliminar al ego, es despertar por encima de él antes de continuar. Si esta reflexión ya te ha tocado de alguna forma, suscríbete y acompáñanos en este viaje de sabiduría interior. Déjanos tu comentario. ¿Has sentido al ego actuando en tu vida? ¿Cómo lo reconoces? Tu experiencia también puede ayudar a otros.
Ahora sí, vamos a descubrir qué es el ego según las enseñanzas más antiguas del mundo. Tu despertar comienza aquí. Para entender al ego, primero debemos despojarnos de las ideas modernas que lo reducen a autoestima, carácter o simple arrogancia. Las enseñanzas antiguas nos ofrecen una visión más profunda y universal. El ego, en ese contexto, no es algo que posees, es lo que crees que eres. Es esa identidad mental que construyes a lo largo del tiempo, basada en tus recuerdos, logros, miedos, heridas y deseos. El ego es como una máscara, no es mala en sí misma. Pero si olvidas que la llevas puesta, empiezas a creer que esa máscara eres tú. Y ahí comienza el problema. El budismo, por ejemplo, no habla del ego como una entidad sólida, sino como una ilusión, una construcción mental que se aferra a la idea de un yo separado. Para el Buda, este yo es impermanente. No hay un ser fijo e inmutable, solo un flujo de experiencias, pensamientos y emociones que van y vienen. El sufrimiento es cuando te aferras a ese yo como si fuera real, como si fuera permanente, y como si pudiera controlar el mundo que lo rodea. Por eso el camino espiritual comienza con la atención plena, observar la mente sin identificarse con ella. En los Vedas, textos sagrados del hinduismo, el ego es llamado Ahamkara, literalmente. Significa el hacedor del yo, es la parte de la mente que dice: esto soy yo, esto me pertenece, esto es mío. Pero en la filosofía védica, el verdadero ser, el Atman, no es el ego. El Atman es eterno, indivisible, luminoso por naturaleza. El ego es solo una sombra momentánea que cubre esa luz. Ahamkara no es malvado, simplemente es ignorante. Cree que es el centro del universo cuando en realidad es solo una ola en el océano del ser. Jesús también habló del ego, aunque no usó esa palabra. Cuando dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará, hablaba de soltar el ego, de rendir esa identidad limitada para descubrir algo más grande. Cuando dijo: si alguien quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos, estaba desmantelando la lógica del ego que busca siempre destacarse, ser visto, tener razón. En sus enseñanzas, el ego debía morir para que el espíritu pudiera nacer. En el sufismo, la rama mística del Islam, se enseña sobre el nafs, la parte inferior del alma, impulsiva, orgullosa, reactiva. El camino del derviche consiste en purificar ese nafs a través del amor, la entrega y la repetición del nombre de Dios. El ego, dicen los sufíes, es como un ladrón que vive dentro de tu casa. Si no lo reconoces, te roba la paz. Pero si lo observas con humildad, lo desarmas. Todas estas tradiciones, aunque distintas en forma, coinciden en lo esencial. El ego no es tu enemigo porque sea malvado, sino porque es ilusorio. Te hace creer que eres lo que no eres. Te separa de los demás, del momento presente, de tu verdadera esencia. Y esa desconexión es sufrimiento. Pero el ego no siempre aparece como algo negativo. A veces se disfraza de virtudes. Se esconde detrás de la generosidad que busca aprobación, del conocimiento que busca aplauso, de la humildad que en secreto quiere ser admirada. El ego es sutil. Y cuanto más espiritual crees que eres, más sofisticado puede volverse. Por eso, las enseñanzas antiguas insisten tanto en el autoexamen, la vigilancia interior, el silencio, la entrega, no para juzgarte, sino para que puedas ver más allá de las capas mentales y tocar la verdad desnuda de tu ser. Reconocer al ego no es fácil, porque él no quiere ser reconocido. Vive de la inconsciencia. Se alimenta de la prisa, de la comparación, del juicio, de la reacción automática. Pero cuando empiezas a observar tus pensamientos, sin reaccionar, cuando empiezas a darte cuenta de que no eres tus emociones, ni tus logros, ni tus heridas, algo cambia. No es un cambio explosivo. Es como una brisa que limpia el espejo del alma, y por un instante ves con claridad. Sientes que tú no eres el personaje, eres la conciencia que lo observa. Ese es el comienzo de la verdadera libertad. No la libertad externa de hacer lo que quieras, sino la libertad interna de no estar dominado por tus pensamientos, de elegir tu respuesta,
de vivir desde la presencia, no desde la reactividad. Ahora que sabes cómo las antiguas tradiciones definen al ego, es momento de mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces te has identificado con una emoción y luego te diste cuenta de que no eras tú? ¿Cuántas veces defendiste una idea solo porque tu orgullo no te dejaba soltarla? ¿Cuántas veces elegiste el silencio y eso te hizo libre? En los siguientes minutos vamos a hablar de cómo el ego opera en tu vida diaria, sus mecanismos, sus máscaras y cómo puedes empezar a detectarlo con honestidad y compasión. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete y déjanos tu comentario. ¿Cómo defines tú el ego? Lo has visto actuando en ti, recuerda conocerte a ti mismo también es ver al ego sin miedo. Nos vemos en la próxima reflexión. Tu despertar continúa. Te sorprendería saber cuántas decisiones que crees tomar con libertad en realidad están siendo dictadas por el ego. No lo notas porque actúas rápido desde el impulso, desde la defensa. Pero está ahí. En lo que eliges decir, en lo que callas, en cómo miras al otro, en cómo te juzgas a ti mismo. Cuando alguien te interrumpe y sientes que algo dentro de ti se tensa, es el ego protegiendo su territorio. Cuando alguien no te reconoce y sientes que eso te duele, es el ego exigiendo aprobación. Cuando publicas algo y revisas si fue visto, si gustó, si fue compartido, es el ego buscando validación. Cuando ganas una discusión pero sientes un vacío extraño después, es el ego triunfando. Mientras tu alma queda en silencio, así es como opera. No grita, susurra, no se muestra, se disfraza. Se pone máscaras que parecen emociones legítimas, orgullo, culpa, resentimiento, envidia, necesidad de control. Pero si observas con atención, te darás cuenta de que todas tienen algo en común. El ego siempre se siente en peligro. Siempre necesita proteger algo, una imagen, una idea. Una herida que no ha sanado. Y en ese intento constante de protegerse, se olvida de vivir. ¿Te ha pasado alguna vez que algo pequeño te hizo sentir profundamente afectado? Un comentario, una mirada, una corrección sutil, y sin embargo, tu reacción fue desproporcionada. Interna o externamente. Ahí es donde el ego se revela. No en el hecho, sino en la reacción. Porque el ego no vive en la realidad. Vive en la interpretación, donde otros ven una crítica constructiva, él ve una amenaza. Donde hay una oportunidad de aprender, él ve una humillación. Donde hay silencio, él inventa rechazo. Donde hay éxito ajeno, él ve competencia. El ego no puede ver con claridad porque siempre está mirando a través del lente del yo separado. Y ese yo cree que debe defenderse, destacar, justificarse para seguir existiendo. Por eso, una de las herramientas más poderosas para comenzar a liberarte del ego es la observación sin juicio. No se trata de reprimirte o forzarte a cambiar. Se trata de mirar, de ponerle luz a lo que normalmente vive en la sombra. Cuando te das cuenta de que no eres la emoción que te posee, sino el espacio que puede observarla, algo se suelta. Cuando descubres que puedes ver el pensamiento sin dejarte arrastrar por él, estás recordando quién eres. No eres el que grita, eres el que observa el impulso de gritar. No eres el que se compara, eres la conciencia que se da cuenta de esa comparación. No eres el que sufre por lo que no tiene, eres el que puede mirar el deseo y soltarlo. Esa es la libertad verdadera, no actuar desde el impulso, sino desde la presencia. Pero atención, el ego no se rinde fácilmente. Cuando siente que está perdiendo poder, cambia de forma. A veces incluso se disfraza de espiritualidad. Comienza a usar frases sabias, a repetir palabras profundas, pero lo hace desde la necesidad de ser visto como especial. Empieza a buscar ser mejor que otros, pero no desde el alma, sino desde la comparación. Por eso es tan importante el discernimiento. La espiritualidad auténtica no busca destacar al ego, busca disolverlo. No se trata de tener razón, sino de estar en paz. No se trata de controlar todo, sino de aprender a soltar. No se trata de saber más, sino de vivir con más humildad. Una persona que ha comenzado a despertar puede sentir cuando el ego aparece y en lugar de alimentarlo, lo observa con compasión.
no lo reprime, no se castiga, solo lo ve y al verlo, lo debilita. La práctica es diaria, a veces silenciosa. Es ese instante en que eliges no responder con rabia, ese momento en que te das cuenta de que no necesitas demostrar nada, esa vez en que pides perdón no porque hayas perdido, sino porque has ganado claridad. Es una revolución interna, silenciosa, pero transformadora, y lo más hermoso es que cuando el ego se calma, serse algo más, la presencia, la verdadera identidad, que no necesita definirse, ni protegerse, ni compararse, solo estar, solo ser. Desde ahí, las relaciones cambian, el sufrimiento disminuye, y la vida se vuelve más liviana, más honesta, más real. Todo empieza con una mirada hacia adentro, con esa pregunta humilde: ¿esto que estoy sintiendo, soy yo? ¿O es mi ego reaccionando? Y si tienes el coraje de hacer esa pregunta con sinceridad, ya estás despertando. Ahora respira. Siente ese espacio entre pensamiento y pensamiento. Ahí no hay ego. Ahí solo estás tú. Entero. Libre. Presente. Seguimos caminando juntos. La transformación ya comenzó. El ego no siempre se presenta con agresividad o superioridad. A veces se disfraza. Se oculta detrás de gestos nobles, de palabras correctas, de silencios estratégicos. Es experto en ponerse máscaras. Y mientras más te identificas con esas máscaras, más difícil se vuelve ver la verdad de tu alma. Una de las máscaras más comunes del ego es el orgullo silencioso. No el que grita su grandeza, sino el que vive comparándose en secreto. Es ese pensamiento que aparece cuando ves que otro logra algo y sientes la necesidad de justificar por qué tú no. O ese impulso interno de mostrar tu conocimiento no para compartir, sino para demostrar que sabes más. A veces no dices nada, pero por dentro estás evaluando, midiendo, defendiendo tu posición. Eso también es ego, y su arma favorita es la comparación. Luego está la máscara del victimismo espiritual. El ego, cuando no puede sentirse superior, busca sentirse especial por el sufrimiento. Nadie me entiende. Yo he pasado, por tanto, soy diferente a los demás. Son frases que parecen vulnerables, pero que muchas veces esconden una necesidad profunda de atención. El ego no quiere sanar esa herida, quiere usarla para seguir siendo el centro. Porque desde ahí recibe energía, compasión, mirada. También está el ego del control. El que necesita que todo ocurra según sus planes. El que no soporta la incertidumbre, ni los cambios, ni las decisiones que vienen de fuera. Este ego se alimenta de la ilusión de tener el poder. Cree que si controla, evita el dolor. Pero en realidad vive en tensión constante, porque la vida no se controla, se vive. Y si hablamos de máscaras, hay una que es especialmente difícil de reconocer. El ego espiritual sí, incluso en el camino hacia el despertar. El ego puede colarse. Empieza a usar palabras como vibración, energía, conciencia. No para sanar, sino para construir una nueva identidad más refinada. Ya no dice yo tengo razón, ahora dice yo estoy más despierto. Ya no busca aprobación externa. Ahora busca validación interna, pero sigue siendo validación. El ego espiritual es sutil. A veces cree estar más allá del ego. Y justo ahí es donde está más atrapado. ¿Te ha pasado alguna vez sentirte frustrado porque otros no entienden el camino que tú recorres? ¿Te has encontrado deseando que los demás cambien, despierten, se transformen, pero tú sigues reaccionando desde la misma herida de siempre? Es duro mirarlo, pero necesario, porque el verdadero camino espiritual no es acumular conceptos, es soltar capas. Es vaciarse. Y eso duele. Duele soltar la necesidad de tener razón. Duele soltar la idea de ser especial. Duele rendir el control y confiar en algo más grande que tu mente. Pero también libera. Porque detrás de cada máscara del ego, hay una verdad esperando ser vista. Una herida que pide ser sanada. Un miedo que clama por ser abrazado. Un anhelo profundo de volver a casa al alma. Por eso, en lugar de juzgarte cuando detectas al ego, obsérvalo con amor. No se trata de eliminarlo de un golpe,
sino de desenmascararlo suavemente, verlo en acción y decidir no alimentarlo. ¿Estás hablando desde tu centro o desde tu necesidad de ser visto? ¿Estás compartiendo algo desde la compasión o desde la expectativa de recibir algo a cambio? ¿Estás guiando o controlando? Estas preguntas, cuando se hacen con humildad, te abren la puerta a una nueva forma de vivir. Menos reactiva, más presente, menos rígida, más fluida. Recuerda, el ego necesita estructuras firmes, reglas, ideas, verdades absolutas. El alma puede habitar el misterio, puede amar sin poseer, puede aprender sin miedo a no saber. Cuando empiezas a vivir desde ahí, sientes algo nuevo, paz. Una paz que no depende de que todo salga bien. Una paz que no necesita aplausos ni acuerdos. Una paz que nace del silencio interior de ese donde el ego no tiene poder. Y no es una paz lejana, está aquí, ahora. Pero solo puedes sentirla cuando dejas de luchar por tener la razón, por ser visto, por controlar. Solo cuando te quitas la máscara y te permites ser. Toma un instante para cerrar los ojos. Respira profundo. Y pregúntate en silencio qué parte de mí estoy defendiendo. ¿Que en realidad no soy yo? Ahí comienza el verdadero trabajo interior. Ahí empieza la libertad. No necesitas más máscaras. Lo que eres ya es suficiente. Si hay un lugar donde el ego se manifiesta con más fuerza, es en las relaciones. Ahí donde más anhelamos amar, ser amados. Sentirnos comprendidos y acompañados es donde el ego más se activa. Porque el otro, muchas veces sin saberlo, se convierte en el espejo que refleja lo que no queremos ver. Y el ego, que detesta verse expuesto, reacciona en una relación. El ego quiere controlar la narrativa. Quiere tener la razón, quiere ser validado, quiere sentirse necesario, deseado, especial. Y si algo amenaza esa identidad, aparece la culpa, el reclamo, el silencio castigador. El juego emocional. ¿Cuántas veces hemos dicho te amo cuando en realidad estábamos diciendo te necesito para sostener mi imagen? ¿Cuántas veces hemos pedido atención, no por amor, sino por miedo a no existir para el otro? ¿Cuántas veces el ego ha disfrazado de cariño lo que en el fondo era apego, dependencia? Inseguridad. El ego no ama, el ego desea. Desea poseer, asegurar, controlar. Y cuando el otro no responde como espera, se siente herido. No porque haya amor verdadero, sino porque se fracturó la imagen que sostenía su poder. Por eso, muchas veces el dolor en las relaciones no nace del otro, sino del derrumbe de la fantasía que el ego había creado. No nos duele que el otro se aleje. Nos duele perder el rol que ocupábamos. Nos duele perder el reflejo que sostenía nuestro valor. Pero eso no. Es amor. Eso es el ego relacionándose con otro ego. Dos máscaras intentando tocarse, sin que las almas puedan encontrarse. Cuando una persona te hace sentir invisible y eso te desestabiliza por completo. Es el ego quien está sangrando. Cuando alguien te corrige y te llenas de rabia o de vergüenza, es el ego quien siente que ha sido expuesto. Cuando discutes no para entender, sino para ganar, es el ego quien toma el control de tu voz. Y lo más sutil, cuando te conviertes en salvador, en mártir, en el que siempre da, esperando que el otro reconozca tu valor, ahí también está el ego, disfrazado de sacrificio. El amor no necesita demostrar nada, no busca controlar, ni poseer, ni condicionar. El amor verdadero nace cuando el ego se retira, cuando puedes mirar al otro sin necesidad de que te complete, cuando puedes amar sin que ese amor afirme tu identidad. Cuando puedes acompañar sin exigir que el otro se convierta en lo que tú esperas, eso es libertad. Y solo desde ahí, las relaciones pueden sanar, crecer, florecer. Pero para llegar a ese estado, hay que atravesar un desierto, el de la honestidad. El de mirarte en el espejo y reconocer cuántas veces has amado desde la carencia. Cuántas veces has exigido lo que no estabas dispuesto a dar. ¿Cuántas veces has confundido presencia con atención y respeto con obediencia? El ego en las relaciones busca ganar. El alma solo busca amar. Y eso cambia todo. Porque cuando te haces consciente de esto, puedes comenzar a relacionarte desde otro lugar. Ya no desde la expectativa, sino desde la presencia.
Ya no desde la exigencia, sino desde la elección. Piénsalo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste profundamente al otro, sin estar pensando en lo que ibas a responder? ¿Cuándo fue la última vez que amaste sin condiciones? ¿Cuándo fue la última vez que soltaste el control y confiaste? No se trata de ser perfectos. Se trata de ser conscientes, de darnos cuenta de cuando el ego toma el timón y elegir otra forma, más suave, más real, más despierta. Y eso no solo mejora tus relaciones, transforma tu vida entera. Porque cuando tu vínculo con el otro deja de estar condicionado por el miedo o la posesión, te sientes más liviano, más en paz, más verdadero. Las enseñanzas antiguas nos invitan a practicar esta conciencia en cada vínculo, no para juzgar, sino para observar, no para reprimir, sino para despertar. El budismo habla del apego como causa del sufrimiento, pero el apego no es solo a objetos o personas, es a ideas, a imágenes de cómo deberían ser las cosas. Cuando sueltas eso, algo milagroso ocurre, empiezas a ver al otro como es, no como tu ego lo necesita. Y ahí, el amor puede respirar. Tal vez el acto más espiritual que puedes hacer hoy no es meditar en soledad. Es escuchar con el corazón abierto, es perdonar sin rencor, es soltar la necesidad de tener razón para abrazar la conexión, porque al final, el otro no está aquí para cumplir tus expectativas. Está aquí para ayudarte a verte a ti mismo. Cada relación es un espejo, y el ego se resiste a mirar. Pero si tú eliges hacerlo, comenzarás a amar con el alma. Y ahí es donde todo cambia. No porque el otro haya cambiado, sino porque tú has despertado. Y, cuando despiertas, el amor deja de ser necesidad y se convierte en libertad. El ego puede esconderse incluso en los lugares más sagrados, y uno de sus escondites favoritos es la espiritualidad. Sí, el camino hacia el despertar, hacia el silencio, hacia lo sagrado, también puede ser invadido por el ego si no estamos atentos. A veces, cuando alguien comienza su proceso espiritual, siente que algo se enciende por dentro. Empieza a leer libros, a meditar, a asistir a retiros, a repetir mantras, a hablar de energías, chakras, conciencia, alma. Y eso es hermoso. Es un despertar. Pero si no hay humildad, si no hay observación sincera, ese despertar puede volverse otra identidad. Una identidad más refinada, más sutil, pero igualmente atrapante. El ego espiritual no se presenta con arrogancia visible. A veces lo hace con sutileza. Yo ya no vibro con esas personas. Tú no entiendes por qué. Aún no has despertado. Estoy más elevado, por eso no me afectan las cosas del mundo. Y sin darnos cuenta, esa búsqueda que nació desde el alma comienza a ser ocupada por el ego. Ya no se trata de conectar con lo divino, sino de parecer espiritual. De hablar como si ya hubieras trascendido todo, cuando en realidad aún estás aprendiendo como todos. El ego espiritual juzga en nombre de la luz, discrimina en nombre de la vibración, se siente superior en nombre de la conciencia, y eso es más peligroso, porque se disfraza de verdad. ¿Te ha pasado sentirte más despierto que otros? ¿Sentiste alguna vez que ya habías sanado todo, pero luego una pequeña cosa te desbordó? ¿Te encontraste alguna vez dando consejos sabios que tú mismo aún no vivías? Ahí está el ego espiritual, es una trampa, porque cuando crees que ya estás más allá del ego, es justamente cuando el ego está más cómodo, callado, disfrazado, inflado, operando detrás de tus palabras luminosas. Y no es tu culpa, es parte del camino. Todos pasamos por ahí. Todos. En algún momento confundimos información con transformación, palabras con sabiduría, experiencias con conciencia, pero la verdadera espiritualidad no necesita demostrar, no necesita adornos, ni frases complicadas. Es simple, es honesta, es silenciosa. Cuando el alma se conecta con lo sagrado, no se siente superior, se siente en gratitud. Se arrodilla internamente ante la inmensidad del misterio. No señala a los demás. No corrige desde la soberbia. Abraza, acompaña, respeta. El sabio no habla de su sabiduría, la vive. Y eso se siente.
Por eso, si alguna vez te das cuenta de que estás usando tu camino espiritual como una armadura, no te castigues, obsérvalo, agradece la revelación y vuelve al centro. El verdadero despertar comienza cuando dejas de querer parecer iluminado y empiezas a vivir con más humildad. Cuando puedes decir, no sé. Cuando puedes aceptar que aún reaccionas, que aún aprendes, que aún duele, y que eso no te hace menos espiritual, sino más humano. El ego quiere estar arriba. La espiritualidad auténtica te devuelve a la tierra. Te enseña a lavar los platos con presencia, a escuchar sin interrumpir, a pedir perdón cuando te equivocas, a aceptar que no necesitas tener siempre la última palabra. Ese es el trabajo más profundo, vivir la verdad más allá de las palabras, caminar con el alma desnuda, ser luz sin necesidad de que te lo reconozcan, y en ese estado algo hermoso ocurre, el ego empieza a perder fuerza, no porque lo hayas vencido, sino porque ya no lo necesitas, dejas de buscar validación externa, porque estás en paz interna. Dejas de corregir a los demás porque entiendes que todos están en su proceso. Dejas de exigir pruebas del universo porque sabes que todo tiene su momento. Ahí, el silencio se vuelve sagrado. Ahí, la presencia se vuelve oración. Ahí, el amor ya no es teoría, es tu forma de estar en el mundo. Esa es la espiritualidad que transforma, la que no impresiona pero impacta, la que no adorna pero ilumina, la que no separa pero une. Respira y siente por un momento que parte de tu camino ha sido habitada por el ego espiritual, donde puedes soltar el personaje y habitar la verdad. No necesitas ser más, solo necesitas ser, y en ese ser Dios te habita. Llega un momento en el camino interior en que te das cuenta que luchar contra el ego solo lo fortalece, que intentar eliminarlo es, paradójicamente, otra forma del ego tratando de controlarlo todo. Y entonces sucede algo distinto. Ya no hay pelea. Ya no hay orgullo por avanzar más. Ya no hay necesidad de demostrar nada, hay rendición. No una rendición derrotada, triste o resignada, sino una rendición luminosa, activa, libre. La rendición espiritual no es debilidad, es el acto más valiente de soltar el control y confiar. Es reconocer que tu mente no tiene todas las respuestas. Es arrodillarte internamente ante lo sagrado. No porque no valgas, sino porque reconoces que hay algo más grande que tú, que tu historia, que tu personaje. El ego no puede rendirse, solo el alma sabe cómo. Y cuando lo haces, algo en ti se relaja. Una tensión antigua desaparece. Y empiezas a experimentar una nueva forma de estar en el mundo. Más liviana, más suave, más verdadera. No necesitas tener razón. No necesitas convencer a nadie. No necesitas brillar para sentir que vales, porque has comprendido que tú ya eres, sin adornos, sin máscaras. Solo tú ten presencia. Las enseñanzas antiguas lo sabían, por eso hablaban tanto de la humildad, de la entrega, del desapego, no como castigos, sino como llaves que abren la puerta a lo eterno. Un corazón rendido no es débil, es fuerte porque ya no necesita defenderse. Es libre porque ya no necesita controlar. Es sabio porque ha dejado de identificarse con el ruido de la mente. La humildad auténtica no dice no valgo nada, dice yo no soy el centro del universo y eso está bien. Desde ahí, puedes servir, puedes amar sin poseer, puedes escuchar sin interrumpir, puedes vivir sin que todo gire alrededor de ti. Y eso es un descanso inmenso. El ego siempre te pone en alerta, tienes que hacer más, ser más, lograr más, defender más. El alma te invita a descansar en lo que ya eres. Y desde esa rendición descubres algo inesperado, la conexión con lo divino. Porque mientras el ego cree que está separado de todo, el alma recuerda que es una con el todo. Cuando te rindes, no estás cayendo, estás volviendo, volviendo al centro, volviendo a casa, volviendo a ese lugar dentro de ti donde nada falta, donde todo está completo. Ahí no necesitas defender tu punto. Ahí no importa quién gana,
Ahí no hay lucha, solo claridad. Y esa claridad no viene de pensar, más viene de soltar. ¿Puedes recordar un momento en tu vida donde simplemente soltaste? Cuando ya no podías más. Cuando ya no sabías cómo seguir. Y en ese vacío algo te sostuvo. Algo te mostró el camino. No porque lo buscaste, sino porque te rendiste. Eso es gracia. Eso es presencia divina. Eso es lo que el ego no puede fabricar, pero el alma sí puede recibir, y cuanto más te permites vivir desde esa rendición, más claro se vuelve todo, tus relaciones se vuelven más auténticas, tus decisiones más alineadas, tu camino más silencioso, pero más lleno de sentido. La rendición no significa que dejes de actuar o que te vuelvas pasivo. Significa que actúas desde otro lugar. Desde la paz, no desde la prisa. Desde la intuición, no desde la inseguridad. Desde la conexión, no desde la carencia. Y poco a poco, ese ego que antes gritaba, se vuelve una voz lejana. Una voz que ya no tiene poder sobre ti. Porque ahora sabes que no eres él, eres la conciencia que lo observa. Eres el espacio donde todo ocurre. Eres la luz detrás del personaje. Y esa luz no necesita que la defiendas. Solo necesita que la recuerdes. Ahora cierra los ojos por un instante. Respira. Siente tu pecho. Y deja caer esa necesidad de controlar, de entender todo, de tenerlo todo resuelto. Solo por entrégate. Entrégate al misterio. Entrégate a la guía interior. Entrégate al amor que no exige, solo sostiene, y confía. Confía en que si sueltas el ego, no pierdes tu poder. Recuperas tu esencia. Estás más cerca de ti de lo que nunca imaginaste. Solo tienes que soltar, soltar para volver a ser. Vivir sin que el ego controle cada paso no significa que desaparecerá por completo. El ego es parte del ser humano. No es tu enemigo en sí, sino un maestro, un espejo, una oportunidad constante para volver al centro. Por eso, más que luchar contra él, se trata de vivir con conciencia, de notar una y otra vez cuando está tomando el control y regresar. No con culpa, no con rechazo, con amabilidad. Una de las herramientas más poderosas para hacerlo es la observación diaria. Cada día pregúntate, ¿desde dónde estoy hablando? ¿Qué estoy tratando de proteger? ¿Qué imagen estoy tratando de sostener? ¿Qué pasaría si suelto esa necesidad? Estas preguntas simples, hechas con honestidad, tienen el poder de abrir espacios internos inmensos. Porque no necesitas respuestas perfectas, solo necesitas ver. Y lo que se ve con claridad comienza a disolverse. Otra herramienta clave es la pausa. El ego reacciona, el alma responde. Cuando sientas una emoción intensa, un impulso de decir algo hiriente, una necesidad urgente de justificarte, haz una pausa. Inhala, exhala y pregunta internamente, ¿esto nace del amor o del miedo? ¿Esto viene del ego o de mi esencia? La pausa te devuelve el poder. Ese instante entre estímulo y respuesta es sagrado. Ahí es donde puedes elegir otra forma, una más libre, una más tuya. También puedes practicar el desapego consciente, no el desapego frío que niega los sentimientos, sino el que sabe que nada te pertenece, ni las opiniones, ni las victorias, ni las críticas, ni siquiera tus pensamientos. Todo pasa, todo fluye, y tú eres el espacio donde todo ocurre. Cuanto más desapegado estás, más ligero vives, porque dejas de cargar con cosas que nunca fueron tuyas, y en esa ligereza el ego se va quedando sin territorio. Otra práctica esencial es la gratitud. Sí, aunque suene simple, porque el ego siempre ve lo que falta. El alma te agradece lo que es. Cuando agradeces profundamente lo que ya tienes, lo que ya eres, lo que ya vives, el ego pierde fuerza, porque deja de alimentarse del deseo constante y empieza a descansar. Hazlo ahora, piensa en 3 cosas por las que puedes agradecer hoy. Pero no solo lo pienses, siente. Permite que esa gratitud se expanda por tu pecho y observa lo que cambia. La gratitud es una medicina para el alma y una barrera contra el ego. Y por último, hay una herramienta silenciosa pero transformadora: la humildad.
No la humildad de agachar la cabeza por debilidad, sino la de mirar al otro y decir, no soy más que tú, no lo sé todo. Estoy aprendiendo, perdón, gracias. Esa humildad sana vínculos, desarma el orgullo, derrite la soberbia y te conecta con el corazón del otro porque, al final, todos estamos caminando, todos tropezamos, todos estamos aprendiendo a amar, a soltar, a crecer. Y en ese reconocimiento mutuo, el ego se calla y nace el encuentro real. Por eso, no temas al ego, obsérvalo, aprende de él. Y cada vez que se haga presente, agradece la oportunidad de volver a ti. No se trata de eliminarlo, sino de que ya no tome las decisiones por ti. No se trata de fingir que no existe, sino de ponerlo en su lugar como parte de ti, no como tu guía. Y, poco a poco, con presencia, compasión y práctica, vivirás desde otro lugar, más auténtico, más libre, más amoroso ahora. Haz este pequeño ejercicio, cierra los ojos, coloca tu mano en el pecho, respira profundo y di en silencio. Reconozco que tengo un ego, pero no soy él. Soy la conciencia que lo observa. Soy el alma que elige. Soy presencia. Soy paz. Quédate ahí unos segundos. Siente la verdad de esas palabras. No con la mente, con el cuerpo, y desde ahí sal al mundo. Haz lo que tengas que hacer. Vive, ríe, comparte, trabaja, pero recuerda, no necesitas proteger nada. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas ser. Porque cuando eres, sin máscaras, sin control, sin necesidad de aprobación, eres libre. Y esa libertad es el mayor regalo que puedes darte. Y el más grande testimonio de una vida vivida desde el alma. En el fondo de tu ser, sabes que hay algo más. Algo más allá del nombre que llevas. Más allá de tu historia, de tus logros, de tus heridas. Más allá de las palabras que usas para describirte. Eso es lo que realmente eres. Y el ego lo sabe. Por eso se aferra. Por eso grita. Por eso insiste. Porque sabe que, en cuanto tú recuerdes tu esencia, él pierde el control. Pero no necesitas pelear con él. Solo necesitas recordar que no eres la voz que te juzga. No eres la imagen que otros tienen de ti. No eres esa necesidad constante de demostrar, de ser aprobado. De estar a la altura. Eres el silencio que sostiene todo eso. Eres la conciencia que lo observa. Y cuando vives desde ahí, todo cambia, no de golpe, no de forma mágica, sino suave, como un amanecer. Empiezas a hablar con más calma, a escuchar con más presencia, a amar sin condiciones, a vivir sin tantas máscaras. Ya no necesitas tener todas las respuestas. Ya no temes no gustar. Ya no te castigas por caer, porque sabes que cada caída es parte del despertar. Y entonces, el ego se convierte en lo que siempre debió ser, una herramienta, una estructura útil para moverte en el mundo, pero no tu identidad, porque tu verdadera identidad es más profunda, más luminosa, más libre. Las enseñanzas antiguas no pedían perfección, pedían presencia, pedían que te vieras con claridad, que caminaras el camino con humildad, con coraje, con amor. No se trataba de vencer el ego, sino de trascenderlo a través de la verdad vivida. Y esa verdad solo tú puedes encontrarla. Nadie más puede recorrer tu camino por ti. Pero tampoco estás solo. Cada vez que eliges observarte en vez de reaccionar, te estás despertando. Cada vez que eliges soltar en vez de aferrarte, estás regresando. Cada vez que eliges amar en vez de juzgar, estás recordando quién eres. Ese es el trabajo. Esa es la práctica. Esa es la revolución silenciosa que transforma el alma. Y lo hermoso es que no necesitas ir a ninguna parte para comenzar. No necesitas un retiro en la montaña. Ni una guía perfecta. Ni una iluminación repentina. Solo necesitas estar aquí, presente, respirando, viviendo cada instante con honestidad y apertura. Ese es el verdadero camino espiritual, a veces luminoso, a veces incómodo, a veces lleno de preguntas sin respuesta, pero siempre verdadero,
Y en ese camino, cuando menos lo esperas, descubres algo milagroso. El ego ya no domina tus días, ya no dirige tus decisiones, ya no sabotea tu paz, porque has aprendido a verlo, a nombrarlo, a soltarlo. Y en su lugar ha nacido el alma, un alma que no compite, que no se compara, que no necesita controlar, un alma que confía, que observa, que ama, un alma que ha vuelto a casa. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que esa alma siempre estuvo ahí, esperando que tú recordaras, esperando que tú bajaras las defensas, esperando que tú soltaras el personaje para simplemente ser. Así que ahora, respira profundo. Y si algo dentro de ti se ha movido, se ha reconocido, se ha iluminado, agradécelo. Estás despierto, estás presente, estás vivo, y eso es más que suficiente. No olvides que cada día es una nueva oportunidad de soltar lo que no eres y abrazar lo que sí eres. No perfecto, no elevado, no iluminado, sino consciente. Y desde ahí tu vida no solo se transforma, se convierte en un faro para otros, porque cuando tú despiertas, inspiras a otros a despertar. Cuando tú sueltas, permites a otros soltar. Cuando tú eliges amar, el mundo cambia, aunque sea un poco tieso. Eso ya es un milagro. Gracias por caminar este tramo del viaje. Gracias por permitirte mirar hacia adentro. Gracias por estar aquí. Ahora, vive. Pero vive despierto, vive libre. Vive desde el alma. Ese es el verdadero triunfo sobre el ego. No eliminarlo, sino vivir por encima de él. Y en ese estado, todo tiene sentido. Todo es paz, todo es regreso a casa. Todo lo que has recorrido hasta ahora no es solo información. Es un llamado. Un llamado a recordar lo que eres más allá del ego. Porque el ego no es el villano de la historia. Es solo una parte de ti que tiene miedo. Una parte que aprendió a defenderse, a crear máscaras, a buscar afuera lo que ya habita dentro. Y al comprenderlo, no necesitas rechazarlo, solo abrazarlo, con conciencia, con amor, con presencia. Las enseñanzas antiguas no querían que elimináramos el ego, querían que dejáramos de identificarnos con él, querían que supiéramos que no somos esa voz que juzga, que teme, que necesita ser especial. Somos lo que observa, lo que calla, lo que ama. Y desde ese lugar todo se transforma, las luchas internas se calman, las comparaciones pierden sentido, la búsqueda desesperada de aprobación se desvanece, porque has vuelto a casa y desde esa casa interior puedes mirar el mundo con otros ojos, no con los ojos del juicio, sino con los del alma, no con los del miedo, sino con los de la compasión. La práctica, a partir de hoy, no es eliminar el ego, es observarlo, reconocerlo, y luego elegir distinto, de elegir la calma en lugar de la reacción, la comprensión en lugar del orgullo, la escucha en lugar de la defensa. Y si caes, porque caerás, todos caemos, no pasa nada. El alma no busca perfección, busca verdad, busca honestidad. Cada vez que te detienes, respiras y eliges conscientemente, estás entrenando tu alma. Estás educando tu energía. Estás afinando tu sintonía con lo divino. Y eso, por sí solo, es una revolución silenciosa. ¿Puedes imaginar un mundo donde más personas vivan desde ese espacio? Un mundo donde no reaccionamos desde el ego, sino que respondemos desde la conciencia, donde no buscamos tener razón, sino conectar, donde no competimos, sino que compartimos. Ese mundo no está lejos. Comienza contigo, con tu decisión de vivir desde el ser, con tu coraje de soltar lo que no eres, con tu práctica diaria de regresar al centro, una y otra vez, y cada vez que lo haces, tu energía cambia, tu frecuencia se eleva, tu entorno se transforma, porque la espiritualidad real no es teoría, es práctica encarnada, es presencia viva. Puedes seguir leyendo, aprendiendo, meditando. Pero no olvides, el mayor acto espiritual es cómo vives cada momento, cómo tratas a quien piensa distinto, cómo te hablas cuando te equivocas, cómo eliges responder ante lo inesperado,
Cómo miras al otro sin etiquetas, eso es lo que revela quién estás eligiendo. ¿Sed ego o alma? Y no hay una sola elección. La vida te da miles de oportunidades cada día, cada conversación, cada silencio, cada emoción y ahí en lo cotidiano se juega tu despertar. Así que no te desconectes cuando apagues este video. Llévate contigo esta conciencia. Este fuego suave que has encendido en tu interior, haz que cada paso sea una meditación. Que cada palabra sea una ofrenda. Que cada día sea una oportunidad de elegir otra vez. Y si alguna vez te olvidas por qué lo harás, simplemente vuelve. Vuelve sin culpa. Vuelve sin exigencias. Solo vuelve. Porque el alma no mide tus errores. Solo celebra cada vez que regresas. Y mientras más regreses, más vivirás desde tu verdad, y esa verdad no grita, no necesita brillar, no necesita convencer, solo es presente, serena, eterna. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por permitirte este espacio de conexión, gracias por abrir el corazón a lo que está más allá del ruido. Te invito a compartir en los comentarios cómo resuena esta enseñanza contigo, cuando sientes que el ego toma el control. ¿Y cómo haces para volver a ti? Tu experiencia puede inspirar a otros. Tu voz puede ayudar a alguien más a recordar. Y si este mensaje tocó algo en tu interior, no lo dejes pasar. Guárdalo, vuelve a él. Y si puedes, compártelo. Porque cuando un alma despierta, otras despiertan también, y juntos recordamos que no somos el miedo, no somos la imagen, no somos el ego, somos luz. Somos presencia, somos conciencia que se recuerda a sí misma. Y desde ese lugar todo es posible. Namaste.